Muy buenas tardes a todos y todas en esta tarde del 24 de marzo. Me es muy grato, mi nombre es Georg Dufner, soy el representante en Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer y director del programa regional de participación política indígena de la Fundación, de poder darles la bienvenida para nuestro primer diálogo PPI del año 2021 bajo el título Pueblos indígenas de América Latina, situación tras un año de emergencia sanitaria. Para eso hemos reunido dos muy destacados personas que nos van a comentar un poco acerca de la temática y tengo el agrado de poderlos presentar. Pero antes de eso les quiero, como dije, dar la más cordial bienvenida. Tenemos muchos registrados desde toda América Latina y más allá y estamos tanto transmitiendo en Facebook Live como aquí por Zoom. Así que de verdad, muy buena recaudatorio para comienzos de año. Y ahora les voy a presentar nuestros dialogantes, nuestros panelistas. A ver si lo logro. Ok. Espero que todos pueden presenciar las hojas. Nuestro primer panelista es Gabriel Muyuy, de Colombia. Él es indígena del pueblo Inga, es filósofo de profesión con estudios en antropología, maestría en gobierno y políticas públicas. Fue vicepresidente de la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, y fue también senador de la República durante 2 periodos consecutivos en representación de esta entidad. Trabajó como consultor de diferentes agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales en relaciones con derechos de los pueblos étnicos, y quiero mencionar que es por muchos años también un buen amigo de la Fundación Konrad Adenauer, y lo más destacable viene al final, que también desde el 2021, felicitaciones Gabriel por eso, es secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Muchísimas gracias de compartir con nosotros esta discusión, esta exposición, Gabriel. Muchas gracias. Y también estamos con Marco Mendoza, también un amigo de la Fundación Konrad Adenauer por muchos años y especialmente del programa PPI. Él es abogado, docente universitario con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Gestión Ambiental. Es defensor de los derechos humanos, investigador en temáticas vinculadas con derechos indígenas, pluralismo jurídico y autonomías indígenas, y miembro del Consejo Permanente del Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Y también quiero destacar justamente sus aportes muy valiosos en todo este programa, del cual tengo el honor de presidirlo. Así que estos son nuestros dos dialogantes de hoy día. Nuestra sistemática es un poco distinta a veces anteriores, porque básicamente los dos expertos, nuestros dos panelistas, nos van a presentar brevemente su exposición sobre la temática titular, y después vamos a pasar de inmediato a las preguntas. Es decir, cada uno va a tener más o menos 15 minutos y no sé si yo tengo la deuda o el agrado de observar estos 15 minutos, o si Bernardo Ponce, nuestro coordinador del programa, me va a aliviar de esta carga. Pero básicamente hoy vamos a hablar sobre la temática de los pueblos indígenas después de un año de la emergencia sanitaria, o bueno, nos encontramos dentro de la emergencia sanitaria, lamentablemente, y vamos a tocar más o menos 5 puntos centrales. Vamos a tocar primero el impacto en términos de participación política, porque obviamente eso nos preocupa mucho. Impactos en la salud como segundo tema. Después vamos a ver los impactos en la actividad productiva y turística comunitaria. Vamos después, como cuarto punto, ver una medición de los impactos en términos de agudización de las desigualdades o agudización de la pobreza, que siempre es un tema muy vigente en la población indígena. Y también vamos a ver propuestas más efectivas que se hayan identificado para la recuperación de los pueblos indígenas post-COVID, que son los más pertinentes.
Yo les agradezco mucho a los dos panelistas que comparten este espacio con nosotros y básicamente cedo la palabra a Gabriel Muyuy para que él comience a exponer su temática y tienes 15 minutos y por suerte Bernardo Ponce ya me dice que me va a ayudar con el tiempo. También quiero agradecer mucho a su ayuda y también al aporte que nos hace María Fernanda Rebollo en el fondo, digamos, detrás de las cortinas, en organizar este evento de hoy. Les agradezco a todos ustedes que nos ven en redes sociales y aquí en el Zoom por estar con nosotros en este primer evento Diálogo PPI de este año. Así que adelante, Gabriel, por favor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, George, y Bernardo, por invitarme a participar en este conversatorio, en este webinar. También agradecerle al amigo Marcos Mendoza por compartir esta sesión de diálogo. Y bueno, también un saludo fraternal, respetuoso a todos los participantes de esta charla. Creo que, y quiero también reconocer la iniciativa de PPI y el CAS para hacer este conversatorio que me parece de la mayor importancia en el sentido que entiendo que se trata de hacer como una especie de balance después de un año de todo lo que hemos afrontado la humanidad entera y por supuesto los pueblos indígenas estamos ahí y hemos tenido que afrontar situaciones muy difíciles como lo vamos a comentar enseguida. Lo que voy a decir en algunos aspectos son desde mi análisis personal como Gabriel Muyuy. Yo soy, como lo ha dicho George, vengo desde Colombia y desde febrero, más bien desde principio de este año estoy al frente del FILAC, el Fondo Latinoamericano para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como secretario técnico. Ahora estoy ubicado en La Paz, Bolivia. En este momento estoy aquí en la sede del FILAC. Entonces, algunas cosas que voy a plantear están basadas en estudios que el FILAC ha venido adelantando en seguimiento, monitoreo de todo el impacto de la pandemia durante el año pasado y seguimos trabajando en la misma línea, haciendo observaciones y recomendaciones a los gobiernos, a las autoridades competentes en el sentido de una adecuada, o la importancia de una adecuada atención a los pueblos indígenas. En ese marco, quisiera plantear los siguientes aspectos, y teniendo en cuenta las orientaciones de PPI CAS para esta charla. En primer lugar, quisiera decir que a un año después de haber sido declarado por la OMS como una realidad de pandemia que genera el COVID-19, hoy, 24 de marzo del 2021, pues tenemos en el mundo un registro de 125 millones de personas contagiadas. Eso, por supuesto, frente a la población total actual de la humanidad, es un porcentaje bastante alto, de los cuales también se ha registrado que a la fecha han fallecido, han muerto por impacto del COVID, 2.746.000 personas, entre los cuales pues hay muchos indígenas de la región y del mundo que han fallecido desafortunadamente. De estos casos en América Latina y el Caribe tiene un 10% de afectados, pese a que la población, frente a la población total, pues estamos hablando de una población del 8%. Sin embargo, el porcentaje de afectados, tanto de contagiados como de muertes, pues es mucho más alto en comparación a la población total. Peor aún, los casos reportados por cada 100.000 habitantes a nivel mundial son 1.629, y en América Latina estamos hablando de 3.743, es decir, mucho más del doble de la
media mundial. También es mucho más alta la letalidad, de 36 de cada 100.000 en el mundo a 118 en nuestra región. O sea, una diferencia abismal realmente el impacto, según estas cifras que han sido registrados oficialmente, pues es alarmante, ¿no? Es decir, más del triple el promedio mundial ha afrontado nuestra región de América Latina y el Caribe. Estos datos nos muestran dos cosas. En primer lugar, que la pandemia está muy lejos de haberse superado, ¿verdad? Los datos que se han registrado, todos quisiéramos hablar de otras cosas en este momento. Quisiéramos entrar en la etapa de hablar de pospandemia, pero la realidad no nos está indicando que estamos lejos de empezar a hablar de pospandemia. Desafortunadamente, el virus sigue allí y cada día nos informamos de noticias que refieren a nuevas cepas, nuevas formas de virus o nuevos brotes en diversos lugares del mundo. En segundo lugar, se confirma cada día que nuestra región fue y es de las más afectadas por el COVID-19. Mientras en algunos lugares del mundo el crecimiento de los contagios ha disminuido, como también hay cifras, aquí no es así. Solo en estos días que hemos sostenido diálogos con algunos de los gobiernos de la región para otros temas, nos han informado. Hace 2 días hablábamos con representantes del gobierno de Chile y nos informaban que la situación está bastante complicada, tienen que tomar medidas drásticas nuevamente como al principio de la pandemia. Entonces eso está indicando que las cosas no han mejorado o no están mejorando sustancialmente. Así, por ejemplo, en estos momentos países como Brasil están atravesando de las peores etapas de propagación y la letalidad de la pandemia. Aunque la expectativa por la vacunación masiva abre una gran esperanza, todos queremos que ojalá parara definitivamente la propagación del virus, los contagios con las vacunas. Diversas razones no termina de ser la respuesta adecuada que todos esperamos. Como bien lo ha señalado el secretario general de las Naciones Unidas, en este momento crítico, nos dice, entre comillas, lo que sigue, dice el secretario general, o ha dicho el secretario general, la mayor prueba moral que encara la comunidad global, la equidad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, pueda vacunarse lo antes posible. Eso lo cierro comillas, lo ha dicho el propio secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, la información con la que se cuenta y las tendencias parecen ir en sentido totalmente contrario. No solo lo denunció el secretario general ante el Consejo de Seguridad el pasado 17 de febrero de este año, también lo hizo el canciller de México a nombre del CELAC, organismo que representa a todos los países del continente, salvo los Estados Unidos y Canadá. Para ese momento, estamos hablando del 17 de febrero, 130 países, donde habitan alrededor de 2.500 millones de personas, no había recibido una sola dosis de las vacunas de COVID-19, siendo que el 75% de las inmunizaciones aplicadas se habían concentrado en tan solo 10 naciones, todas ellas desarrolladas que además en conjunto presentan el 60% del PIB mundial. Ahora bien, eso en datos generales para, tal vez estoy planteando una situación, digamos, desesperanzador o desanimador, pero esa es la realidad que estamos, según las cifras que acabamos de plantear. Ahora quisiera plantear sobre qué ha pasado, qué está pasando con los pueblos indígenas en la región especialmente, ¿verdad? De América Latina, que es el tema central. Los datos anteriores, por supuesto, no excluyen lo que ha pasado en términos de cifras a la región. Ahí están incluidos la situación. Pero quiero decir, a nivel de América Latina,
La pandemia llegó a las grandes ciudades, inicialmente, como todos ustedes saben, pero fue tan fuerte que rápidamente también se extendió a las zonas rurales, impactando los territorios y comunidades indígenas a lo largo y ancho de la región. Por supuesto, en algunos países más fuertes, en otras partes menos, en algunas regiones de cada país fue letal, grave, en otras partes menos grave. Igual, debo aquí anotar, según datos que tenemos generales, un 40% de los pueblos indígenas de la región están fuera de los lugares originarios de sus territorios, están en zonas urbanas que también fueron afectadas, y yo diría que mucho más graves, sobre lo cual no hay cifras, digamos, diferenciadas que se hayan establecido. Aunque en general la información estadística oficial no se ha ocupado por desagregar datos, son casos muy particulares donde podemos encontrar. Por ejemplo, el caso de Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia, con apoyo del FILAC, hizo un registro, estableció un mecanismo de monitoreo que en algún momento fue utilizado por la autoridad oficial, por el Instituto de Salud de Colombia, para dar cuenta, pero eran cifras que la propia organización indígena había establecido como un mecanismo de monitoreo y seguimiento a la situación y al impacto, pero no es digamos, la regla general que se haya presentado. O sea, tenemos un problema de registro oficial que no permite digamos, una observación y un seguimiento al impacto en términos concretos. Sin embargo, pues es claro que muchos pueblos, especialmente en las zonas apartadas, pues fueron afectadas y más adelante podemos hablar de algunas cifras en concreto. En ese sentido, el FILAC durante el año 2020 adelantó un estudio con el Foro de Pueblos Indígenas de Abya Yala y acordó un mecanismo de monitoreo general y de seguimiento al impacto de la pandemia. Y entonces eso llevó a que se pudiera conocer la situación crítica de muchas comunidades de los pueblos indígenas, especialmente en el sector rural, del contagio y de la afectación en general. Y podemos decir que los contagios en muchas comunidades fue 8 veces mayor que registrado para el mes de junio del año 2020, por ejemplo, de lo que daban cuenta las instituciones oficiales. Por ejemplo, ese es un punto crítico. Se corrobora también que al menos 276 pueblos indígenas presentaban a junio del 2020 casos de COVID. Estas cifras han seguido aumentando de esa fecha a 31 de diciembre, que se ha venido monitorando desde esa plataforma que se estableció entre las organizaciones indígenas de la región de América Latina, liderado por el Foro Abya Yala y también acompañado por el FILAC. Los siguientes meses hay que señalar con toda claridad que para los colectivos, para los pueblos indígenas, no se trata solo de números, sino que aquí, tras de todo eso, está la existencia de la integridad de los pueblos. O sea, no se trata de decir que solo murieron o fueron contagiados 10 sobre 1000, o que murió 2, 3 personas de 1000 personas o de 2000 personas. Estamos hablando de la persistencia o pervivencia, más bien, de pueblos indígenas que son en muchos casos pueblos muy pequeños, con población muy pequeña. O sea, en términos de porcentaje y en relación a la población total, es un asunto serio de existencia de pueblos. Por ejemplo, en muchas regiones, en muchos países de nuestra América Latina, hay pueblos que cuentan con menos de 1000 integrantes. Entonces, la muerte de 2, 3 personas, y sobre todo cuando se trata de muerte de personas
sabias, mayores, que orientan procesos, es grave. O cuando han muerto dirigentes. El año pasado, por ejemplo, falleció un líder, Robinson López Jamioy, un indígena del pueblo Inga de Colombia, que en su momento estaba liderando nada más que la Secretaría de Asuntos Ambientales y Territoriales de la COICA. La COICA es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica de los 9 países, y falleció afectado por el COVID. Una persona de alta promesa para los pueblos indígenas de la región falleció. Y a comienzos de este año falleció el consejero mayor de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, un indígena del pueblo Cancuamo, un gran dirigente de altísimo reconocimiento y liderazgo a nivel regional y incluso a nivel internacional. Entonces, la pérdida de personas como esos dirigentes o de mayores de pueblos y sabios de los pueblos indígenas no es comparativo con, claro, toda vida, toda persona, todo fallecimiento es grave, humanamente hablando, digamos, tiene un sentido profundo, pero para los pueblos indígenas la pérdida de una persona, de un líder, de un sabio o de un niño es muy valioso, sobre todo para pueblos pequeños. Entonces, yo quisiera resaltar eso, y esos registros no están en los, o esos datos y esos registros no están oficialmente registrados en las estadísticas que llevan las instituciones. Y esa es una gran falla, entonces no se da cuenta del impacto en términos oficiales. El otro aspecto que yo quisiera resaltar es todo el impacto en el tema de la seguridad alimentaria. Definitivamente la pandemia, el impacto de la pandemia dejó claramente demostrado que los pueblos indígenas a lo largo y ancho de la región afrontan situaciones estructurales de atención y garantía de los derechos. Fue clarísimo, muchos pueblos tuvieron que afrontar por su cuenta y riesgo, y afortunadamente con sus propias estrategias y sus propias capacidades para poder sobrevivir, ¿no? En muchos, yo creo que hasta hoy no han llegado las medidas o los elementos de bioseguridad que tanto se habló. En muchos pueblos los elementos básicos para prevenir el contagio, por ejemplo, el agua, hay limitaciones de calidad y en otros casos incluso de lo esencial, no hay agua. Entonces los estados muy ausentes, quedó demostrado que hay problemas, se puso en mayor evidencia problemas históricos, problemas de desatención en la garantía de derechos por parte de los estados. Afortunadamente aquí hay que decir que en la mayoría de los países, los pueblos indígenas, gracias a su milenaria memoria histórica, a su capacidad de resistencia, lograron tomar medidas para controlar, para hacer contenciones a la llegada o al impacto fuerte de la pandemia. Y eso permitió a prevenir situaciones mucho más graves. Y en eso hay que reconocer, y yo creo que los estados, el mundo entero debería valorar ese conocimiento ancestral, esa capacidad de resiliencia. Hoy en día, pese a que no llegaron las ayudas humanitarias, los apoyos, los elementos de bioseguridad, la gente tomó medidas desde su ancestralidad, usando su medicina tradicional, sus conocimientos tradicionales, sus chamanes, su medicina, sus plantas, y lograron contener en muchas situaciones. Incluso hay que resaltar las medidas que en ejercicio de su derecho a la autonomía y a la libre determinación pudieron tomar, porque si no hubiese sido mucho más grave el impacto del COVID a los pueblos indígenas. Ya pasando al final, porque el tiempo creo que se va pasando, quiero decir que ¿cuál es la urgencia en este momento? El impacto ha sido de toda índole, de tipo económico, de tipo político. Hubo situaciones en varios países de la región
que no fueron escuchados, las medidas que se tomaron, algunas medidas que tomaron las autoridades competentes fueron inconsultas, sin concertar con los pueblos indígenas, entonces terminaban o resultaron siendo medidas de acción con daño. Afortunadamente, muchos pueblos indígenas, en ejercicio de su autonomía y su libre determinación, lograron, ya lo dije, pero lo reitero, tomar medidas e incidir desde esas medidas en pequeño o en grande en las instituciones. Sin embargo, si hacemos un balance y revisamos lo que ha pasado en todo este año a lo largo y ancho de América Latina y miramos los instrumentos oficiales de las instituciones públicas competentes en salud, pues no hay mucho que decir. Más bien, podríamos mirar en los pueblos indígenas. Desde esa perspectiva, yo creo que hoy en día pues todos estamos en el tema de la vacunación, que es otro problema. El primer problema que hay en el tema de las vacunas es el acceso. Hay mucha dificultad para el acceso porque nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas están lejos de los centros urbanos de salud, donde están ubicados los centros de salud y de atención. Entonces, llegar a las comunidades implica logística, implica recursos, implica muchas cosas y las instituciones públicas no están preparadas, no tienen la capacidad. Y ahí hay un gran reto. Entonces, el primer problema que hay es el acceso. El segundo problema que observamos es, si hubiese el acceso, es la garantía de la vacuna culturalmente pertinente. Porque para muchos pueblos indígenas no es simplemente llegar y proporcionar la vacuna en sí. Se requiere un tratamiento, un entendimiento, empezando por el idioma, empezando por el sentido que tiene, el valor que tiene. Y yo creo que las instituciones no están capacitadas, no tienen, pero ahí está el otro reto. Ahí está el otro reto. Y concluyo diciendo, frente al impacto económico, político, cultural, social, de salud, se requieren medidas integrales hacia el futuro. Hay que ir tomando medidas o previendo medidas integrales en el futuro. Esperamos que muy pronto, ojalá, estemos ya en una situación de pospandemia, todos aspiramos a eso, y yo creo que desde ya hay que ir previendo medidas integrales. Medidas además que apunten a las causas, no a los efectos de la pandemia. ¿Cuáles son las causas? Hay causas estructurales. Hubiese sido menos el impacto si los pueblos indígenas hubieran estado preparados en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo. Si se hubiera tomado medidas previas para hacer consultas y concertaciones a las medidas de bioseguridad y demás por parte de las instituciones públicas competentes de la región y a nivel incluso internacional. Eso ya está dejando una lección aprendida. Es muy importante todo el tema de la garantía del derecho al agua, porque de nada sirve que se diga hay que lavarse frecuentemente las manos, pero si las aguas están contaminadas o no hay agua, pues de nada sirve esa medida. Es un tema de fondo. Cuando hablamos entonces de trabajar en superar los asuntos, las causas de cualquier situación, en este caso el impacto del COVID, que puede mañana ocurrir otra cosa, nadie quisiéramos que vuelva a ocurrir otra situación similar, pero puede ocurrir porque hay que decir también, el COVID no resultó de la nada, resulta de una situación compleja, de muchas cosas que la humanidad ha deteriorado, el medio ambiente, el cambio climático, una serie de factores que ha llevado a que se dé el COVID. Ha habido debates de otra índole, pero creo que el COVID resulta de hechos y causas subyacentes muy complejas, dados por la humanidad. Así que trabajar en la línea de pospandemia hacia las causas creemos que es fundamental. Y afortunadamente los pueblos indígenas de la región de América Latina y del mundo
están trabajando en esa línea y están moviéndose en esa línea. Y nosotros como FILAC, nosotros somos un organismo de los pueblos indígenas y los gobiernos. Desde el seguimiento vamos a tener próximamente una reunión con todas las autoridades de salud de la región, oficiales, para hablar de estos temas. También vamos a tener previa a esa reunión, una reunión con las organizaciones de los pueblos indígenas de la región que hacen parte del FILAC para conversar estos temas de cómo proyectamos, y la perspectiva es que trabajemos hacia las causas que han llevado a esta situación. Hasta ahí quisiera dejar, George. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por la exposición. Ahora pasamos de una oficina de una entidad tremendamente importante a la oficina de otra entidad tremendamente importante. No voy a hacer una valoración de quién es más importante para los pueblos indígenas, pero bueno, así que cedo la palabra a Marco Mendoza y bueno, Marco, el escenario es tuyo. También le quiero hacer recuerdo que bajo el mecanismo de preguntas y respuestas, ustedes ya ahora pueden poner sus preguntas que después vamos a dar a los panelistas. Tenemos casi, 64 espectadores aquí en el Zoom. Así que adelante, aprovechen de ya poner sus cuestiones cuando se generan. Marco, adelante. Muy buenas tardes, señor Gabriel, Bernardo, María Fernanda, a todas y todos. Gracias a la CAS PPI por este espacio. Reflexionar sobre un problema que atinge a la humanidad en su conjunto y que no ha tenido ni tiene posibilidad de resolverse en el corto plazo, es como enfrentar un dilema en mitad de un río que se encuentra en avenida. Esa es la situación de la humanidad en este momento, de la sociedad civil de nuestros países, de nuestros gobiernos, que han tenido que enfrentar una crisis estructural que no tiene solamente afectaciones en temas de salud, de economía, sino fundamentalmente afectaciones a derechos humanos. El derecho a la salud no puede ser visto simplemente desde una respuesta que integre médico, posto de salud, medicina o vacuna. Es esencialmente el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el acceso a los medios de vida, al agua potable, a un trabajo digno, y en el caso de los pueblos indígenas, el abordaje tiene que ser integral. Los derechos políticos, económicos, sociales, el derecho al desarrollo, el derecho al territorio, no pueden ser diseccionados. Necesariamente tienen que ser abordados de manera integral. Son mucho más que progresivos e interdependientes. Tienen un carácter integral. La afectación a uno solo de estos derechos supone una afectación al conjunto de los derechos. La afectación a un derecho individual de un miembro de un pueblo indígena supone una afectación al derecho colectivo de todo el pueblo indígena y de todos los pueblos indígenas. Este es el grado de afectación. Lamentablemente,
nuestros gobiernos han buscado una respuesta plana y en su incapacidad de entender los derechos indígenas no han asumido medidas diferenciales. Muchos países han aprobado bonos para resolver, para mitigar problemas económicos. Bonos que podrían haber sido cobrados en centros urbanos, pero que con el encierro, el encapsulamiento, las restricciones a la movilidad humana hacían imposible que miembros de pueblos indígenas puedan acceder a esos recursos. En el caso de Bolivia hay un informe de la Defensoría del Pueblo que muestra el grado de afectación a pueblos indígenas, fundamentalmente de tierras bajas, y que devela la situación de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y de pueblos indígenas no contactados que enfrentan la posibilidad de un etnocidio. El etnocidio supone que podemos estar frente a la desaparición, como decía Gabriel, de sabias, sabios, y una sola muerte. Cuando un pueblo indígena tiene menos de 300 miembros, como en el caso de los Esejas, que viven en Eyoquibo, es una tremenda afectación no solamente a ese pueblo indígena, sino al conjunto de la humanidad. Ese es el grado de afectación. Y así tenemos que entender este problema. La CEPAL hizo un estudio y señala que para la finalización, el cierre del 2020, se prevé una disminución del 9.1% del Producto Interno Bruto para el promedio de la región. Más de 9 puntos en el PIB. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que demuestra que vamos a necesitar 27 años para reducir en un 50% la disparidad entre la región más pobre y más rica en un mismo país. ¿Y dónde están las brechas más grandes en nuestra región? En nuestra región, los niveles de pobreza son mayores. Y precisamente las afectaciones más graves se dan con pueblos indígenas. Porque allí están los problemas estructurales con efectos de progresión geométrica en educación, salud, acceso a medios de vida, etcétera, etcétera. Por esta misma razón, para América Latina, CEPAL estima que el número de personas en situación de pobreza se va a incrementar en 45.4 millones de personas en el 2020, y esto supone que estamos por encima del 37% de la población regional.
Y lo que señala este estudio de la CEPAL dice que personas en situación de pobreza extrema se van a incrementar en 28.5 millones de personas y que va a haber un fuerte deterioro en la economía en la región. ¿Cuál ha sido la respuesta del sistema de protección interamericano, el sistema de protección de derechos humanos interamericano? Hay una resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que contiene estándares y recomendaciones para los estados para la atención y contención de la pandemia en clave de derechos humanos. Y lo que busca es fundamentalmente asumir medidas con impacto diferenciado que den protección reforzada a grupos históricamente excluidos, en especial riesgo, entre los que se encuentran los pueblos indígenas. Y lo que señala es que dadas las brechas sociales por la precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento, por temas de inseguridad alimentaria, situaciones de contaminación ambiental y la falta de un hábitat adecuado, los pueblos indígenas van a sufrir un impacto mayor. Y cuando hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando de industrias extractivas en territorios indígenas. No ha parado la explotación minera, no ha parado la explotación de hidrocarburos, no ha cesado la extracción de recursos naturales. Se ha seguido ampliando la frontera agrícola y esto ha obligado a que el 6 de mayo del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de su propia resolución, emita un comunicado. Y en este comunicado, expresamente referido a pueblos indígenas, recomienda a los estados de la región garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas desde los enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional, tomando en cuenta cuidados preventivos, prácticas curativas, medicina tradicional para áreas distantes a centros de salud. Porque este ha sido uno de los temas más difíciles de enfrentar desde nuestros estados. El segundo punto pide que se asegure la participación de los pueblos indígenas mediante la inclusión de sus entidades representativas en la formulación e implementación de la política pública. Y esto está vinculado al ejercicio del derecho a la consulta. No se pueden asumir medidas que vinculan o afecten a pueblos indígenas sin hacer efectivo su derecho a la consulta. La tercera recomendación pide que se adopten medidas, incluyendo políticas sociales orientadas a mitigar los efectos socioeconómicos, porque sin duda se están afectando
sus medios de vida. La cuarta recomendación, que en el marco de la pandemia los estados se abstengan de promover iniciativas legislativas y de autorizar proyectos extractivos. Hoy mismo, en el caso boliviano, el gobierno ha anunciado que va a volver sobre algunas áreas protegidas para dar continuidad a exploración hidrocarburífera. Estamos hablando de Tariquía, en Tarija. La quinta recomendación pide que se extremen medidas de protección a los derechos humanos a favor de pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial. Estas medidas no se han asumido y son recomendaciones que han caído en saco vacío. La recomendación 38 pide que se consideren enfoques diferenciados para la atención, tratamiento y contención del COVID-19. Y pide también, la recomendación 39, que desde las más altas autoridades se eliminen estigmas y estereotipos negativos. Pero además, hay dos recomendaciones importantes y una de ellas tiene que ver con el derecho de acceso a la información. Información pertinente, oportuna, clara, a través de todos los medios, en idiomas indígenas en el conjunto de los países. Estas recomendaciones son importantes porque permiten mostrar cuáles pueden ser las puertas de salida, las posibles puertas de salida en el proceso post-pandemia. Y permiten mirar que hay afectaciones de carácter político, económico, social y cultural que necesitan una nueva lectura en un contexto de crisis. Chile va a entrar de lleno en un proceso constituyente. Bolivia y el Ecuador han salido de un proceso electoral. El Perú tiene poco tiempo más un proceso electoral en curso. Y allí hay que ver con mucha atención cuál va a ser el rol de los pueblos indígenas en términos de participación y representación política en un contexto de crisis sanitaria. Yo dejo esto en una primera intervención. Gabriel ha dicho mucho de lo que yo quería decir y lo ha dicho muy bien. Y mi participación más bien busca seguir la línea de la reflexión propuesta por Gabriel. Yasurupa y Gabriel, yo, a todas las hermanas y hermanos que nos están siguiendo en este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Gracias por tus reflexiones y bueno, ha sido claro que básicamente lo que estamos hablando en el PPI y especialmente ahora con relación al COVID, obviamente no solamente, y eso creo que es una cosa que no está entendido tampoco fuera del contexto de los pueblos indígenas, sino justamente como Gabriel lo ha mencionado, en el mismo contexto de países que están con una postergación, por ejemplo, de la vacunación. Eso no es un problema de lujo o un problema exótico que estamos enfrentando, sino básicamente estamos aquí jugándonos el futuro de esta pandemia o ojalá la pronta terminación de esta pandemia nos estamos jugando si no estamos dando respecto a estos factores como es justamente ahora el caso y obviamente es
es un desarrollo que muestra con claridad todas las deficiencias que hemos mencionado ya por muchos años. Yo quiero agradecer mucho a las preguntas del público. Ahora vamos a mencionar un par de las preguntas del público. Y quisiera comenzar con una pregunta para Gabriel Muyuy. No sé de qué país viene, pero viene de Sonia Elizabeth Morena de León. Ella nos pregunta a Gabriel: señor Muyuy, ¿existe monitoreo de cómo en el marco de la pandemia han aumentado las acciones hacia lideresas, líderes, comunidades indígenas que defienden sus territorios? Gabriel, adelante. Bueno, muchas gracias. Primero agradezco a Marco por todo su planteamiento, su reflexión. Creo que hay una complementariedad, como él también lo dijo al final. Muchas gracias, Marco. Igualmente agradezco por la pregunta, Sonia Elizabeth. Decirle que desafortunadamente lo que observamos en la vida real, pese al impacto de la pandemia que fue para todo el mundo, hubo una situación de aprovechamiento, y yo creo que eso no ha parado totalmente, el aprovechamiento digamos, de las restricciones para avanzar en el fomento de proyectos extractivos en los territorios indígenas. Incluso hubo intentos también en muchas situaciones de autorizar procesos de consulta previa de manera virtual, situación que pues no garantiza de manera efectiva y adecuada este derecho tan importante de participación a través de la consulta previa para el fomento de X o Y proyectos en territorios y pueblos indígenas. Y eso causó y ha causado muchas presiones, incluso vulneraciones de derechos a la participación, a la seguridad, a la integridad, y eso es inaudito realmente, hay que decir, es inaudito que se haya presentado eso, que gente que haya perdido su sentido más común, que es el sentido humano, el sentido común de los comunes, no entender que estábamos afrontando una situación tan difícil y aprovecharse de la coyuntura para justo avanzar en sus pretensiones y sus intereses fundamentalmente de tipo económico y financiero. Eso hay que decirlo, y ese aspecto de la pregunta es si ha habido monitoreo, por supuesto, en los estudios que el FILAC ha adelantado conjuntamente con el Foro Avia Yala y otras instituciones, pues está registrado eso que estoy comentando. Obviamente estoy comentando algo que está escrito como con base en estudios y en seguimientos que han hecho. Se hablaba de países concretos, también hay estudios, un estudio que adelantó la CEPAL, conjuntamente con instituciones académicas como la Universidad Nacional de Colombia, organizaciones no gubernamentales, que igual han registrado situaciones bastante preocupantes, y afortunadamente percibo que se ha moderado un poco en los últimos tiempos de esta situación de impacto de la pandemia, pero no ha parado, por decir de manera muy clara y digamos precisa. Nosotros como FILAC pues vamos a seguir trabajando en monitoreo, registrando oficialmente, lo vamos a comentar en las reuniones que les comenté, que se va a adelantar en los próximos días, haciendo observaciones y recomendaciones, y esperamos que eso sirva para que se tomen medidas y la gente que pretende, pese a todas estas... ahora hay una situación bastante preocupante, y es que en pospandemia creo que o se percibe que puede venir una presión muy fuerte con la justificación de que se requiere establecer la economía hacia los territorios indígenas y el uso de los recursos naturales. Y ahí creo que los pueblos indígenas deben estar muy bien preparados, deben tomar medidas en el ejercicio de su derecho a la autonomía y a la libre determinación en sus territorios. Por supuesto, el FILA como entidad internacional, digamos, que está encargado, tiene su misión de trabajar al lado de los pueblos indígenas para que se garanticen los derechos indígenas,
pero también los gobiernos hacen parte, pues tenemos que estar muy atentos para no permitir que se vayan a vulnerar o se vaya a afectar, a ahondar la vulneración. Eso podría decirle Sonia Elizabeth, y le agradezco nuevamente su pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Marco Mendoza de una persona que está aquí anónima, pero que no nos deja su nombre. Pero no obstante, es una buena pregunta. ¿Qué pasos debemos seguir para que la nueva reestructuración de las economías de los países no implique el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? Es decir, es más bien, si lo entiendo bien, una pregunta direccionada un poco más hacia el futuro. Así que, Marco, si quieres responder a esta consulta. Un tema muy importante. La respuesta para salir de la situación de crisis que vive la humanidad está en la forma como los pueblos indígenas gestionan sus medios de vida. La gestión territorial indígena es sostenible porque no causa daño en la naturaleza. Busca no afectar los medios de vida ni para esta ni para las próximas generaciones. A diferencia del abordaje, por ejemplo, de países capitalistas altamente desarrollados, que no tienen un entendimiento integral respecto de cómo desarrollar la economía sin afectar derechos y sin afectar fundamentalmente los medios de vida para las próximas generaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de transgénicos. Estoy hablando de industrias extractivas, del uso de combustibles fósiles, cuando lo que hay que buscar son formas de generación de energías alternativas y de cambiar la lógica de una economía consumista en la que todo es vender, vender, vender e inducir a la humanidad a comprar, 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 sin que interese cuánto se está afectando, por ejemplo, en términos de cambio climático y de lo que ha pasado y debería servirnos como reflexión en este tiempo de pandemia en el que hemos hecho un alto como humanidad y nos hemos visto obligados a pensar qué estamos haciendo como especie humana respecto de los otros seres humanos, de los otros seres vivos, de las fuentes y cursos de agua y del conjunto de los medios de vida. Entonces, hay que hacer un alto, hay que mirar qué están haciendo los pueblos indígenas y hay que aprender de ellos. Consumir más producción orgánica, incluso ver la manera de producir nuestros propios alimentos, fomentar y fortalecer producción y economías locales y ver la manera de
evitar el consumismo desenfrenado y loco en el que hemos estado inmersos en el tiempo anterior. Muchísimas gracias, Marco, por la respuesta. De hecho, ya hemos terminado nuestro tiempo, pero sí los dos expositores se comprometen a responder brevemente. Podríamos admitir por lo menos 2 preguntas más, uno para cada uno. Tenemos una pregunta desde Chile, de María Francisca Vargas. Su pregunta es para Gabriel Muyuy y es la siguiente: ¿qué causas integrales, como las nombró, podría usted nombrar como prioritarias que se pueden implementar desde la FILAC u otros organismos para todos los pueblos indígenas? Gabriel, adelante, si nos puedes dar una... Gracias. A veces no me expliqué bien, ¿no? Yo no hablé de causas integrales, sino hablaba de trabajar de manera integral para atacar a las causas que están afectando o que ha llevado que la pandemia sea, el efecto de pandemia sea tan fuerte en los territorios indígenas. Hay unas causas estructurales, históricas, que no necesariamente resultaron por la pandemia, eso todos lo sabemos, sino que la pandemia y su impacto puso en evidencia mucho más clara la situación. Por ejemplo, toda la situación de empobrecimiento histórico no apareció con la pandemia. Todo el problema de contaminación de aguas y del medio ambiente de los territorios indígenas no resultó por la pandemia. O la inseguridad alimentaria no resultó por la pandemia. En fin, sino que se puso en evidencia y se agravó. Y cuando yo hablaba de atacar las causas hacia el futuro, me refiero, por ejemplo, todo lo que está afectando desde afuera, los factores que afectan la integridad territorial. Porque para los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales, la vida está en la integridad territorial, donde está la pesca, la caza, donde se produce la comida, donde está el agua, y que está afectando por distintos factores. Entonces, cuando decía en perspectiva de post-pandemia, de atacar las causas y no solamente las consecuencias de la pandemia, me refería a eso. Y en ese sentido, desde el FILAC, en el marco de uno de los ejes importantes de trabajo definida en el Plan Estratégico 2017-2027, que se denomina hacia el desarrollo con identidad y cultura, y en lenguaje desde el Ecuador, lenguaje constitucional, el summa causae, nosotros hemos definido trabajar en la línea de hacer un estudio sobre la situación de los territorios a nivel de la región. Estamos articulando con la FAO y otros organismos, y por supuesto trabajaremos con las organizaciones indígenas y con instituciones públicas para dar cuenta de cuál es la situación de los territorios indígenas, porque ahí está la base y el futuro de los pueblos indígenas. Y con base en ese estudio, con datos objetivos, concretos, decir a los estados y a los gobiernos la importancia de garantizar el goce efectivo de los territorios indígenas. De lo contrario va a ser muy difícil. A eso me refería cuando hablo. Por supuesto, todo el tema de la política de salud integral, que es otro tema que estamos desde ya trabajando, para que los estados no solamente vean el tema de la vacuna. Probablemente la vacuna ayude a contener el COVID, pero no va a resolver los problemas subyacentes y de fondo estructurales de la salud y todo lo que tiene que ver con la salud. Tenemos que responder a la gran pregunta: ¿por qué la gente se enferma? ¿Por qué llegó el COVID-19 y toda la pandemia en el mundo? Como ya lo dije, eso no resultó porque sí el año pasado, eso es consecuencia de. Entonces, estamos trabajando para dialogar con los pueblos indígenas, por supuesto, con los gobiernos de la región, que es nuestro papel como FILAC, de la importancia de impulsar y donde ya hay avances de fortalecer los procesos de salud intercultural, que incluye seguridad alimentaria, que incluye, por supuesto, prevención de la salud, que tiene que ver con muchos otros temas. Tenemos un proyecto relacionado con el tema de diabetes,
que se está desarrollando en 3, 4 países de la región. Esperamos, queremos aprovechar ese proyecto para darle alcance en la línea que estoy planteando de la importancia de fortalecer o de impulsar la política de salud intercultural. Eso por ahora, 2 líneas que quisiera plantear y precisar a la pregunta que no hablé de causas integrales, sino de atacar las causas del COVID en su origen, en su impacto, de manera íntegra. Muchísimas gracias, Gabriel. Lo que acabas de mencionar también con las previsiones en términos de salud, creo que es algo destacable. Hemos visto que, por ejemplo, México, con las cifras altas que tiene en obesidad y diabetes también, justamente era uno de los países más afectados. Y lamentablemente eso también aplicó en comunidades indígenas. Así que es de verdad algo importante de mencionar. Bueno, tenemos una última pregunta para Marco. La pregunta anterior, ahora lo sé, era de Josué Ospina de Panamá. Al tiro hemos notado que era una muy buena pregunta y sin saberlo lo admitimos. Ahora viene una pregunta desde la Amazonía peruana de Jorge Arbocó. Y es una pregunta bastante filosófica y tu tarea, Marco, es de responderla en 2 a 3 minutos para iluminarnos a nosotros todos. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta es la siguiente. Si no nos salvamos todos, no se salva nadie. ¿Qué necesitan los gobiernos de América Latina para entender esta frase? Nos encontramos en la Semana Internacional de la Lucha contra la Discriminación. ¿Cómo enfrentar este proceso de discriminación, por ejemplo, en los medios de comunicación? La pregunta es más larga, pero creo que, digamos, ya es un planteamiento bastante grande, así que, bueno, a lo mejor nos puedes dar una perspectiva tuya. Gracias, Marco. La economía capitalista se mueve con criterio, obsolescencia programada, que obliga a que permanentemente estemos cambiando y desechando celulares, vehículos, electrodomésticos, artefactos, y vivamos en un permanente proceso de contaminación del planeta, de los medios de vida, y que hagamos del día a día un permanente proceso de afectación a territorios indígenas, afectando biodiversidad, por ejemplo, para poner soya que se utiliza como alimento para reses que se exportan, aves que se alimentan, sin un criterio de abordaje en términos de respeto a la naturaleza, en términos de una economía sostenible. Esa falta de respeto a la naturaleza y a los medios de vida supone también una afectación a derechos humanos de los pueblos indígenas. Y Gabriel muy bien señalaba que pasa por la defensa de los territorios, porque sin territorios los pueblos indígenas enfrentan la posibilidad de un etnocidio. Y sucede que precisamente en esos territorios indígenas, en sus sitios sagrados, están el oro, el uranio, los hidrocarburos, que despiertan el apetito de los países capitalistas.
que tiene la complicidad de nuestros gobiernos. Empresas, países, gobiernos que no respetan derechos de los pueblos indígenas. Y en esa afectación de derechos, ni nos salvamos nosotros, ni se salvan ellos, porque esto es como un bote en medio de un océano en el que los pueblos indígenas están remando y los otros son simplemente un peso muerto. Estamos cargando sobre las espaldas, sobre los brazos de los pueblos indígenas todo el peso de la economía capitalista. Ese es el tamaño de la afectación de derechos. Si no cambia eso, en poco tiempo más vamos a tener, por ejemplo, en el área amazónica, un proceso de genocidio en el conjunto de nuestros países. El Brasil es uno de los casos más emblemáticos en la afectación de derechos. Les invito a que reflexionemos sobre estos temas y empecemos a pensar en clave de derechos humanos y a mirarnos, ya no en términos de igualdad, no solo en términos de libertad, sino fundamentalmente en términos y en clave de fraternidad. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Gabriel. Ya nos hemos saltado un poco de nuestro tiempo planificado, así que no tenemos más preguntas, pero a lo mejor nos podríamos ahorrarlos para el próximo diálogo PPI también, donde otra vez vamos a invitar también interesantes panelistas. Por el momento yo les agradezco muchísimo por los muy buenos insumos que tuvimos en términos de las preguntas. También quiero agradecer muchísimo a nuestros dos panelistas por su tiempo, por su predisposición de participar aquí, de iluminarnos con sus opiniones sobre esta temática. Obviamente es una temática que nos va a acompañar, o nosotros también la vamos a acompañar en estos meses que vienen, en los siguientes diálogos PPI. Como ya se ha dicho en el comienzo, nos encantaría obviamente de cambiar a otras temáticas, pero eso lamentablemente por el momento sigue la temática predominante, pero obviamente lo vamos a monitorear. Y quiero agradecer también a todos y todas que nos han visto en redes sociales, en Facebook Live y aquí en el Zoom. Ahora estamos con 71 participantes solo aquí en el Zoom, que de verdad es un número tremendo. Tuvimos preguntas de todo el subcontinente y más allá. Así que yo quiero agradecerles en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y su programa regional de participación política indígena a todos y todas por su interés en el programa. Por favor, queden fiel a nuestro programa, no cambien a otros, nos siguen por favor en las redes sociales, lo ven a mi costado. Voy a moverme un poquito para que los puedan percibir todos y allá van a encontrar toda la información sobre nuestros siguientes eventos. Y otra vez, muchísimas gracias a todos y todas. Y también agradecer una última vez a mis colegas del programa PPI por su asistencia en este evento. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, una excelente noche.